Bueno, estas son imágenes precisamente de los inmigrantes, de los magrebíes que llegaron en la última patera que alcanzó la costa de Lanzarote en concreto. Son la patera que estaba cerca de Montaña Amarilla, en La Graciosa, que posteriormente tomó rumbo hacia La Santa, y finalmente los equipos de emergencia, en este caso Emerlán, los trasladó al muelle chico, también conocido por algunos más jóvenes como muelle de la Cebolla. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Hoy un día realmente duro para toda Lanzarote, para toda Canarias y para toda España, sobre todo porque ayer noche sucedía lo que ya muchos barruntábamos que puede ocurrir en cualquier momento, y es que una patera, en este caso con 36 personas a bordo, pues encallaba, luego tropezaba contra la escollera del muelle de Órsola, en torno a las 7:30 de la tarde, noche. Era ya, de hecho, una noche bastante oscura. Precisamente esto pudo provocar el despiste del patrón de la patera y realmente la desgracia incluso pudo ser mayor. Murieron 8 personas que han sido ya rescatadas, pero pudo ser mayor, insisto, si en ese momento no hubieran estado los servicios de emergencia en el propio muelle de Órsola, porque venían a dejar a los inmigrantes que llegaron en patera por la tarde, a primera hora de la tarde, a la isla de La Graciosa. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Sin duda, buenas tardes por decir algo, ¿no? Por decir algo, sin duda una noche muy dura ayer, la que se vivió en el norte de Lanzarote. 8 personas fallecieron, pegadas a la costa, porque esto es lo que más llama la atención, es decir, estaba ya a 3-4 metros de lo que era la escollera de Órsola, ¿no? Sí, fallecieron, se ahogaron, ¿no? En este caso, 8 jóvenes, porque estaban entre 18 y 30 años, magrebíes, que desgraciadamente venían en esa patera ayer a las 7:30, pues se esperaba que llegara a las 7 de la tarde y tropezaron, ¿no? Había, como bien dice, ya la noche cerrada y tropezaron en la parte trasera del muelle de Órsola y desgraciadamente habían pues una serie de migrantes que no sabían nadar y tuvieron ese fatídico resultado y como bien dice, podía haber sido peor, no solo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no solo por las emergencias de Lanzarote que también están funcionando, sino también por la actuación heroica y desinteresada evidentemente de los vecinos, de los pescadores, de mucha gente que estaba en el muelle de Órsola. Que fueron los primeros que socorrieron. Oyeron los gritos desesperados de la gente pasándolo mal. Fueron los primeros que socorrieron precisamente a esta gente que llegaba, insisto, después de 2 o 3 días de viaje en una pequeña embarcación. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, Miguel Ángel. Me imagino que usted, aunque no sigue mucho las noticias del día a día, esta sí la siguió, ¿no? Sí, aparte de la tragedia principal, obviamente es esta que ya han citado ustedes, pero hay como mínimo 3 tragedias más. Yo espero que me dejes luego en el transcurso del programa, me dejes decirlas, además de esta que estamos citando, otras 2 más que para mí son igualmente trágicas. Una que es premonitoria y otra que es también más que trágica en el sentido de que habla de la absoluta inepcia, inutilidad manifiesta de los políticos, en este caso regionales, hablamos de Canarias, en este caso de la región, que tiene que ver con el Parlamento de Canarias, lo que sucedió ayer en ese Parlamento, en la sesión plenaria de los martes. Luego te lo comento. Bueno, luego lo comentamos porque ahora vamos a oír, para que todo el mundo sepa un poco, cómo se vivió anoche la tragedia en Órsola. Bueno, me están diciendo que todavía no tienen preparada esa, es la primera noticia, la crónica de la tragedia, de lo que ocurrió anoche, pero creo que en estos momentos... No, tenemos la crónica, le estoy hablando a la gente de realización, tenemos la crónica de lo que sucedió anoche, precisamente en torno a esto era grabado en torno a las 7:30, 8 de la tarde. Llegó una patera sobre las 6, 7 de la tarde, por ejemplo, y los del pueblo tuvimos que tirarnos al agua, sin salvavidas, sin nada, sacamos gente lo que pudimos, ya de último sí han gritos, luego no soy yo nada ya la gente, intentamos buscarlo, ya no nos encontramos,
y no quiero hablar más, por favor. Estas son las emocionantes declaraciones de uno de los jóvenes del pueblo de Órsola que no dudaron en tirarse al agua para ayudar a sacar de la baja en la que volcó la patera que supuestamente llevaba a 36 inmigrantes en su interior. Ayer se confirmaba el fallecimiento de 4 de ellos y esta mañana de otros 4. Los vecinos de Órsola nos cuentan detalladamente cómo ocurrió todo. Estábamos pendientes de los que venían de La Graciosa, pero luego sentimos unos gritos muy fuertes y entonces vinimos todos a mirar y se veía que era lo de la patera. Porque yo vivo ahí mismo, cerquita, en esta misma avenida, claro, y se oían gritos como pidiendo auxilio y entonces ya se veía que estaban ahí. Pues ya corrieron después un montón de chicos de aquí del pueblo, corrieron todos a auxiliarlos hasta que llegaron las ambulancias y los de Merlán, toda esa gente. Sí, están sacando a otra persona, por lo visto, seguramente fallecida. Ya ha sacado, el helicóptero ha sacado 2. Los compañeros que se tiraron, éramos 11 personas. Yo estaba aquí ayudando en la ambulancia porque no había nadie. Estaban todos los operarios pues fuera recogiendo a la gente y estos 10 vecinos de Órsola, 10 jóvenes, y la Guardia Civil también se tiró al agua con ropa y todo. La gente del pueblo se ha tirado al agua y ha sacado a toda la gente del agua que han podido. De hecho, casi gracias a que los de Merlán estaban ahí en el muelle y un poco gracias a ayuda, pero quienes ni llamaron al 112, uno de ellos fue corriendo al muelle a avisar, pero el resto se tiró directamente al agua. Yo le di los botines que tenía, le di lo que quiera que sea para que pudieran caminar en las piedras del volcán. Y gracias a la gente del pueblo. Si no, más desgracia hubiera habido. Hubo quien sacara mascarilla, hubo quien sacara lechita calentita, el agua, galletas para que comieran. Vamos, eso, la gente, maravilla. En Órsola, como ya en toda Canarias, se entiende que esta crisis migratoria está ya pasando los límites de capacidad del archipiélago. ¿Qué me parece, mija, lo que estamos viendo? Que están viniendo a montones los pobres, es una pena, pero bueno, ellos vienen de su tierra buscando lo mejor y mira lo que se encuentra. Algunos que pierden la vida. Y que Canarias ya no aguanta más esta situación. Hoy han llegado 3 pateras aquí en Lanzarote, a escasos metros unas de otras, en esta zona del norte. Zeneida, una vecina de Órsola que incluso ayudó a nuestros compañeros gráficos, habla de la implicación de los vecinos, ya sea con COVID o sin COVID. En una situación de esta nadie piensa si hay un COVID, si no hay un COVID, tú oyes ayuda y te tiras. La gente aquí se ha portado, se ha volcado, o sea, como siempre. El pueblo canario siempre lo da todo. Los integrantes de la patera aluden a haber salido hacía 3 días de Agadir, de ahí también el desgaste físico de algunos de ellos y de tan nefastas consecuencias. Bueno, antes de nada hay que felicitar en este caso al pueblo de Órsola, a esos voluntarios que nada más oír gritos en una noche cerrada, se tiraron. Es verdad que el mar no estaba muy malo, porque en esa zona el mar siempre suele estar muy mal, por eso se ha puesto esa escollera precisamente para evitar que perjudique las entradas de los barcos al muelle de Órsola, pero evidentemente quien conoce la mar, entrar en una zona que no es oscura de noche con piedra es muy complicado y realmente gente de Órsola, mucha gente del pueblo de Órsola hay que agradecerle ese acto, ¿no? Yo no voy a decir heroico, pero bueno, cuando hay pero una se persona, parece mucho, cuando hay una persona que hay que ayudarla y es una responsabilidad que tenemos todo el mundo, pero hay que hacerlo. Y en este caso ellos lo hicieron y gracias a ello se pudo salvar a muchas personas, porque es verdad que aunque estaban cerca los servicios de emergencia, tardaron el tiempo lógico. Hay gente que se queja en el pueblo de Órsola que tardaron más de la cuenta, pero bueno, en cualquier caso, los equipos de emergencia siempre están ahí. También, gracias a ellos, dieron todo lo que pudieron para poder salvar el máximo de vidas. Es verdad que finalmente han muerto 8 personas, Pedro. Pues sí, desgraciadamente 8 personas. Ayer se... Pero han salvado a 26... 28. 28 es verdad que todavía se busca un posible, porque no están de acuerdo y por eso sigue el dispositivo de búsqueda, buscando un posible fallecido más, aunque todavía no está confirmado. Se va a estar como máximo 3 días, que es lo que marca el protocolo, y es verdad que fallecieron 8 personas, 4 ayer y 4 pues que se rescataron los cuerpos en el día de hoy sin vida, y es verdad que la actuación, sobre todo, a mí me parece que el pueblo de Órsola sí ha actuado de forma responsable y sobre todo bastante
bastante heroica y creo que tendrían que tener incluso un reconocimiento, como han tenido en muchas ocasiones, tanto los cuerpos de fuerza de seguridad como otros ciudadanos que han llevado a cabo ese tipo de actitudes. Hay que recordar también que, por ejemplo, estamos en época de COVID, no se tuvo en cuenta tampoco el COVID. Las personas que han ayudado precisamente han tenido que ser trasladados al aula de la naturaleza para pasar esos días de cuarentena, ¿no? Hay una imagen que fue la primera, un pequeño vídeo, que fue el primero, no sé si tendremos oportunidad de poder oírlo, fue el primero que se corrió por las redes sociales y fue el que utilizó la mayor parte de los medios de comunicación. Creo que es de Biosfera Televisión, por lo menos son ellos los que firman, firman, es sacado con un móvil de alguien cercano a esa cadena de televisión. Y efectivamente ese vídeo fue el primero que corrió y fue el primero que dio, de alguna manera, la imagen del alcance de la gravedad de los hechos. No sé si podemos oírlo. Mira si mujeres primero. Bueno, pues esas eran las imágenes, momentos justos cuando se producía precisamente los primeros rescates. Los primeros rescates, en este caso ya cuando estaban los cuerpos de emergencia del Estado y también de aquí de Lanzarote, de la ONG, Merlán, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Municipal, en fin, un amplio despliegue que también ayudó la policía, por cierto, de Arrecife, en este caso con la unidad del dron, porque claro, de noche no se podía ver si había alguna persona todavía viva, porque sabían que habían en el mar desaparecidos, pero podrían estar vivos algunos. Lo cierto es que la mala suerte ha hecho que ninguno de los que no se encontraron anoche, pues hoy pudieran estar con vida. El acto de los vecinos de Órsula. Por darla el tema siempre me gusta ser justo con las personas que sacan las imágenes. Me estabas comentando que era de Paula... Sí, yo tengo aquí apuntado Paula Delgado, sí, se llama. Paula Delgado es la autora de ese vídeo que trabaja para Biosfera Televisión. Lo que me acaban de avisar, pero no, está bien dicho, pero quiero decir, apostillado. Quiero decir que el acto es obviamente un gesto más que noble, pero también intrínsecamente humanitario de los vecinos de Órsula, que está por encima, es algo supraideológico, porque ahí no vale decir aquello de que el pueblo, se están viendo reacciones racistas, esto es muy fácil, también un discurso muy fácil de determinados partidos políticos que aprovechan también esto para volcar la situación, pero estos gestos nobles y humanitarios, obviamente más que elogiables, se produce porque hay una inacción política que es la que luego produce lo otro, que son los comentarios que se publican en todos lados, cualquiera que vaya a cualquier barra de un bar escuchará seguramente aunque no quiera escucharlo, ¿no? No son intrínsecamente racistas, pero sí que tienen que ver con algo que es con la inacción política, pero una inacción política que la estamos viendo a escala insular, regional y nacional. Lo que te iba a decir antes, Jorge, con respecto a lo del Parlamento Regional, si me permite, es que ayer en el Pleno, en lo que se llama mesa del Parlamento, se decidió, se había propuesto, supongo que grupos de la oposición esencialmente, se había propuesto dedicar un pleno monográfico a esta crisis migratoria en el Parlamento Regional de Canarias. Y se rechazó porque los grupos que apoyan al gobierno pues creen que no es necesario dedicar un monográfico a este asunto. Hay una crónica magnífica en El Día y en La Provincia, precisamente hoy, de cronista parlamentario, ahora se me ha ido el nombre del columnista, antes te lo cité, luego lo miraré. Y relata perfectamente, nítidamente, lo miraré ahora, nítidamente lo que ocurre con este doble lenguaje de que donde los mismos partidos políticos, por ejemplo aquí, el presidente de Canarias, que ha dicho que ahora ya se ha puesto en plan más o menos serio y está reclamando al gobierno nacional, pero reclamando, como siempre digo aquí, de aquella manera, sotoboche, lo escuchamos por aquí, pero y yo en los medios nacionales no veo absolutamente nada, no veo ninguna repercusión. González Jerez, Alfonso González Jerez se llama el autor de la crónica. Es un columnista y cronista parlamentario del Día y de La Provincia, que lo recoge está considerado uno de los mejores periodistas a nivel de Canarias. Bien, pues en ese pleno de ayer, es verdad que hasta ese momento no se sabía, no se conocía esta tragedia que ocurría en la tarde-noche de ayer en Lanzarote, pero gente, por ejemplo, parlamentarios, los 9 que tenemos en Lanzarote, o por lo menos los que están con el gobierno, votaron en contra que se celebrase
un pleno monográfico sobre esta crisis migratoria de Canarias. Yo de verdad que no sé exactamente. Si eso no es urgente ahora... No, lo que pasa es que cuando se está gobernando es más difícil que cuando se está en la oposición. Vale. Y entonces la izquierda, si ahora hubiera estado en la oposición, usted imagínese lo que hubiera dicho de todo lo que está ocurriendo en Canarias, ¿no? Hombre, pero esto yo creo que hay que apartar la política. Y también, mire, el tema de la inmigración es complejo para cualquiera, lo he dicho 1000 veces. Yo no digo que sea fácil, porque es un problema con muchas aristas y hay momentos que son complicados realmente, pero que se ha dejado de ir, eso lo dicen hasta los propios socialistas de Canarias. El gobierno central creyó que esto no iba a ser un problema, cuando en el mes de junio y julio ya se le advertía por parte de las autoridades y cuerpos policiales que en la costa marroquí y sobre todo en la costa del Sáhara habían centenares de inmigrantes preparados para saltar a Canarias, ¿no? Y esto se sabía. Y el problema es que no se hizo nada de nada. Hombre, Jorge, yo todavía, de lo que dice Miguel Ángel, yo todavía no entiendo qué problema hay, aunque diga que es un problema complejo, evidentemente, para cualquier formación política, el debatir y reconocer que hay un problema gordísimo ahora en torno a la inmigración y que lo traten los que nos representan directamente. Yo todavía, sea el partido que sea, no sé qué problema puede haber. Y después, hombre, el que está fallando sobre todo, y el que ha fallado y que no ha dejado de meter la pata charco tras charco tras charco tras charco, es el gobierno central, que ha abandonado a Canarias a su suerte, que cada vez que ha venido un ministro, pues yo creo que incluso se ha agravado la situación, por no decir que han estado bastante desafortunados, y que, hombre, yo creo que lo que cometió en su momento, no ahora mintiendo, desde mi punto de vista mintiendo, por no hablar de lo que dijo ayer Julio Pérez, que se llenó de gloria también, pero bueno, lo que hizo en su momento, lo de soltar los inmigrantes a su suerte, porque mira cómo ahora lo han hecho bien, no ha ido repartiéndolo, y la verdad es que la presión dentro de ese muelle de Arguineguín, aunque están recibiendo nuevamente pues inmigrantes que están llegando ahora, pues la verdad que se ha disminuido bastante. Llegaron a estar en 200 en el día de ayer, hoy 600. Pero hombre, lo que hicieron ese día, eso lo hace cualquier partido que no sea progresista. Ahí donde yo, cuando se trata de problemas complejos, no hay soluciones fáciles, nunca las ha habido. Pero es evidente que aquí ha habido, y lo está diciendo en los propios círculos internos del Partido Socialista, una falta de previsión y de coordinación por parte de los ministerios con el gobierno de Canarias totalmente grave. Inaceptable. Vamos a ver lo que ocurrió hoy precisamente en la mañana. Si ayer fue la tragedia de la noche, hoy todavía aumentaba más porque eran 4 más los fallecidos que se encontraban en Órsola. Hoy Órsola era un hervidero de efectivos de búsqueda. No en vano, el Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote ha coordinado un enorme dispositivo de búsqueda. Además del excelente trabajo, también se ha agradecido la rápida información que el gerente del consorcio, Enrique Espinosa, iba ofreciendo a los medios de comunicación casi al minuto. Hoy nos informaba sobre el dispositivo que todavía se encuentra en Órsola. Bueno, nosotros tenemos que seguir la búsqueda. El helicóptero, está Merlán, está el Consorcio de Emergencia, está la Protección Civil y Cruz Roja también por la zona haciendo búsqueda, y el helicóptero de la Dirección General de Seguridad y Emergencia sobrevolando, que es la cosa más útil porque se ve desde arriba. Ahí eran 28 supervivientes, 8 fallecidos, de los 8 fallecidos son varones, todos varones, y seguimos con la búsqueda porque no sabemos si la cantidad exacta que tenemos, estamos barajando varias cifras y la última que estamos barajando son 37, con lo que nos faltaría uno. Lo que están buscando. Bueno, se está buscando uno porque, insisto, hay confusión entre los datos que aportan algunos de los que viajaban en esa patera, los sobrevivientes. Hablan de que uno que eso eran 36 y otros 37. Si fuera así, pues si fueran 37, faltaría una persona. Incluso se ha hablado de que en la patera se ha encontrado ropa de mujeres o de bebés. Y de bebé. Y entonces por eso ahí está la incógnita y por eso están preocupados los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los cuerpos de emergencia, las ONG, y siguen buscando, a pesar de que los datos que tiene la Guardia Civil por la consulta que ha hecho es que ya no hay más personas, en este caso, desaparecidas. ¿Quería decir algo, Sí. Miguel? Yo te comentaba la pasada semana fuera de cámara, me parece que fue aquí, que El Mundo, el periódico nacional, había enviado aquí a un enviado especial a Lanzarote.
Y el sábado se publicó un bombazo en El Mundo, y luego se hicieron eco otros medios digitales, por supuesto nacionales, los locales, y no hay notas de prensa, y resulta que se publicaba... Lo que usted va a decir, eso lo han dicho todos los medios de comunicación de Canarias. No. ¿No lo han dicho? Que los leo todos. ¿No lo han dicho? Que el CIBE que estaba empaquetado. No, pero aparte de eso es la declaración. Lo único que ha hecho El Mundo es darle publicidad a una noticia que hemos dicho todos los medios de comunicación. En Canarias 7 en su día. El compañero Carlos Issa publicó en su día Canarias 7 lo dijo Lancelot, lo dijo todos los medios. Aquí lo hemos comentado 20.000 veces, lo del CIBE. Lo que pasa es que publican, además de la fotografía, que es impactante, esos señazos enormes a toda portada, eso me refiero a todos estos aparatos embalados y perfectamente con los plásticos por fuera y tal. Además recogen declaraciones de la, no sé el nombre exacto, pero algo así como esto de la Guardia Civil, la Asociación de la Guardia Civil Unificada o algo similar, que dicen no solamente que no está funcionando, como siempre comentamos aquí, porque es de dominio público, el Vox Populi, que no funciona el CIBE en la parte norte. Es que también dicen los propios guardias civiles que tampoco funciona en el sur. Yo lo vengo diciendo por información interna, porque ellos no pueden hacer declaraciones. Bueno, sí la hacen, en El Mundo lo hicieron. Aparece, hombre, los sindicatos, pero los guardias civiles de aquí no pueden hacer declaraciones. Evidentemente, porque además podrían facilitar... Pero ellos han filtrado algunos medios de que es mentira, así... Es mentira que digan que el CIBE funciona como ha dicho el gobierno central. Muy bien. El CIBE no funciona. Y el que funciona, que algunos funciona muy mal. Bueno, yo me remito a esta última, eso se publicó el sábado. Eso es lo que dicen. Bueno, bien, yo me remito a lo que dice pero lo que dice la propia, yo me remito a lo que dice la propia, bueno, el sindicato está unificado, la Guardia Civil, lo dice este sábado en El Mundo y dice que no funciona ni en la zona norte ni en la zona sur. Casualmente, yo creo que no funciona. Vale, es que lo dicen ellos. Yo ahí no puedo nada que decir. Y luego se ve los cacharros empaquetados. La prueba más evidente es que todos los que llegan a Lanzarote, aparte de que son por la zona norte también, aparte de eso, claro. Y después, donde no funciona. Es que aquí también lo dicen en la información, en Fuerteventura y en Gran Canaria sí está funcionando. Efectivamente. Y además se detecta. Por eso te digo y se van a recoger prácticamente en alta mar, como vemos todos los días en los periódicos. Lanzarote, que me diga a mí. A ver, ¿dónde se han producido las tres últimas desgracias? Así, de grandes magnitudes. Sí, Lanzarote. O allá en la salida, o aquí llegando a Lanzarote. Ni en Fuerteventura, ni en Gran Canaria, ninguna isla. A pesar de que llega más a Gran Canaria, porque por ejemplo. Si hubiera habido CIBE, por lo menos se evitaría esto. Pero, a ver, lo que te quería decir... Y aquí se lo toman con ese... No hace ni caso. Tú estás con una repercusión política, pero ni siquiera de la oposición. Esa pachorra de que, bueno, ningún posicionamiento, insisto, pero ni siquiera de la... No voy a dar siglas, los que sean, los que estén en la oposición, los que no estén en el gobierno, que por lo tanto tienen aquello de la voz de vida y que no van a decir nunca nada. Pero ni siquiera los partidos en la oposición, yo no he visto ningún pronunciamiento al respecto de este escándalo a escala nacional. Bueno, yo sí lo he visto, pero es verdad que bueno, lo habrás visto todo, oye, pero oficialmente... Lo han dicho aquí, bueno... Acaba de llegar nota de Coalición Canaria, lo ha dicho esta mañana... Yo te puedo enseñar ahora llegó. Yo te puedo enseñar 3 notas de partidos políticos criticando. No. De hace años criticando el propio. Hombre, dio una rueda de prensa al lado del aparato. Y por decirte a otro, el propio Fernando Clavijo lo viene diciendo desde que no es presidente del gobierno y cuando era presidente. Vamos a La Graciosa. ¿Por qué vamos a La Graciosa? Porque allí está la responsable, en este caso la representante del Ayuntamiento de Teguise en La Graciosa, la concejal delegada Alicia Páez. Y hemos hablado con ella porque ha mostrado su enfado por lo que ocurrió ayer cuando llegaba la patera por la playa de Las Conchas. Alicia Páez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Alicia, el enfado tuyo es porque creo, si no, corrígeme, porque creo que ayer cuando llegó la patera con, no sé si eran unas 25 o 30 personas marroquíes, pues, o magrebí, llegaron y no llegó ninguna autoridad, digamos, de la Guardia Civil ni del Estado. Sí, efectivamente, llegaron 30, entre ellos varios menores, 2 mujeres. Un vecino llama que se estaba acercando una patera a la playa de Las Conchas, se activa todo lo que es el protocolo, se llama la Guardia Civil, me dicen que la patrullera va a salir de Corralejo y que tardaría unas horas en llegar a La Graciosa, que mientras tanto pues trasladáramos al pueblo, a la zona de Puerto Canario, a los migrantes, y que pues ellos llegarían para recoger. Esto no sucedió así.
Es decir, la Guardia Civil, Alicia, no llegó finalmente a La Graciosa a recoger y a custodiar, en este caso, a los inmigrantes. Efectivamente, las fuerzas de seguridad del Estado que tienen las competencias no llegaron, primero porque cuando se trasladó desde Las Conchas en el coche del ayuntamiento y también en el parque a los inmigrantes, me dieron de ponerlos en el puerto y que allí los recogerían. Allí les dimos agua, les dimos de comer, pedir ropa a vecinos, no apareció tampoco la Cruz Roja, que es la que tiene competencia para atenderles. Y yo veía que estaban tardando muchísimo y que no aparecían, entonces llamé de nuevo y me dicen que estaban en Órsula y que no iban a venir porque ellos están para el salvamento dentro de las aguas. Eso no nos había sucedido nunca porque siempre habían venido ellos a recogerlo. Es decir, el ayuntamiento con la policía local venían y nos ayudaban, incluso la Guardia Civil desde Cotaterice venía a ayudarnos a trasladarlos hasta el puerto, pero esta vez no sucedió así y no... ¿Y entonces qué ocurrió, Alicia? Cuando no venían, ¿qué hicieron ustedes? Pues nos dieron que iban a intentar buscar soluciones y la solución fue que pues activaron a Emerlán y Emerlán desde Puerto del Carmen con 2 embarcaciones llegó a La Graciosa sobre las 6:10 de la tarde. Y trasladó a los inmigrantes, lo trasladó al puerto de Órsula, tengo entendido, o se lo llevó directamente a Lanzarote, a Recife, perdón. No, lo trasladó hasta el puerto de Órsula. Mira, mi indignación, mi vergüenza ajena es el trato, es decir, existen unas administraciones que tienen la competencia en migración, como es la Policía Nacional, como es la Guardia Civil, y Cruz Roja para poder atenderles, estaban en Órsula, no cogieron el barco y no se trasladaron a la isla, cada media hora tenía un barco. Entonces tuve que custodiarlo junto con mis trabajadores del ayuntamiento de Merlán, los chicos que trabajan aquí de Merlán, y yo, la concejala, hasta que llegase las lanchas de Merlán de Puerto Rico. Bueno, y menos mal que esta gente se porta bien, ¿no? Cuando llegan, pues hacen caso y tal, porque al no haber ninguna autoridad o solamente un guardia para 30 personas, si hubiera habido algún problema, va a ser complicado. Sí, Pedro, quería hablar. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Y no solo es custodiarlo, es atenderlo, que es una obligación legal que tenemos nosotros cada vez que llega... No, custodiarlo lo digo por el tema del COVID. No, sí, es una forma de decirlo, no, sí, pero no solo eso, sino que hay que atenderlo. Si estamos poniendo en tela de juicio lo que se hizo en Gran Canaria, soltándolo después de haberlos custodiado sin tener amparo ninguno, la obligación, que por cierto sí lo hizo el ayuntamiento a través de su empleado y de Alicia en La Graciosa, es atenderle sus necesidades. Hombre, y después también estar pendiente del tema del COVID, porque a pesar de que en situaciones como esta se nos olvida, estamos metidos en una pandemia. Claro. Sí, efectivamente, es ya normal que el pueblo de La Graciosa colabore y me ayude los trabajadores y la policía local a atenderles, porque sinceramente digo, la Cruz Roja nunca se ha desplazado a la isla de La Graciosa. La última vez me mandaron ropa, eso es verdad, la última vez que tuvimos una patera. Pero es cierto que jamás se han trasladado, jamás, y son los que tienen las competencias, que para eso los tienen pues, contratados del Estado. Lo más indignante es que estuvieran en el puerto de Órsula, todo un despliegue, y no se llegara a la isla de La Graciosa, que no se trasladaran a la isla de La Graciosa, que ahí lo necesitaban. La verdad que para mí es una descoordinación a simple vista. Y luego la Cruz Roja hemos intentado hablar hoy, pero la presidenta nos ha atendido muy amablemente, la verdad que la señora Tamar, pero no hay órdenes de Madrid, y donde manda Madrid no manda nadie más, de que no se puede hacer declaraciones de que no sean los portavoces oficiales de Madrid. Bueno, yo no sé si conocen los mismos problemas. La presidenta es una persona bastante razonable, bastante preparada. Pero Jorge, ¿qué te va a comentar desde Madrid? ¿Qué patera ha llegado a Madrid? Fue lo que yo le he dicho, digo, yo no sé si ellos sabrán aquí dónde está el puerto de Órsula, dónde está la ¿Sabrán lo que es una patera? Y no sabrán muchas cosas, pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que hay. Ahora, con todo el follón de la inmigración ocurrida en Arguineguín,
creo que ha dado órdenes, porque el Estado es el que le paga a Cruz Roja, y le ha dado órdenes de que nadie pueda hacer declaraciones que no estén de alguna manera está bastante bien, por cierto. No estén de alguna manera controladas por el propio Estado. Es una cuestión que me parece a mí un poquito, que no digo yo que cercene la libertad de expresión, pero casi. Alicia, nos tenemos que ir. Muchas gracias, y la verdad que en fin, esperemos que el Estado sea consciente de que cuando llega una patera a La Graciosa es como si llegara a cualquier parte de Canarias, y tiene que estar allí los medios, en este caso policiales necesarios, para hacer la custodia, además de la Cruz Roja, evidentemente. Muchas gracias. Bueno, no sé si está ahí Olivia, la concejala en este caso de Urbanismo y también de Comercio. ¿La tienes ahí? Sí, efectivamente, hoy la tengo aquí trabajando conmigo, te la paso. Bueno, buenas tardes. No sé si podemos poner un momento, nada más que un minuto para saludarla. ¿Esto que es una novedad o qué? Para saludar a Olivia. Ha sacado una campaña novedosa en torno al comercio en el municipio de Teguise, con participación directa de los comerciantes. La verdad, para mí es un buen acierto, por no decir otras colaboraciones que tienen con Felapime, ¿no? Con Felapime, relacionando el acervo histórico, por ejemplo, de Teguise y de otros lugares que no es Teguise en el municipio, con los lugares comerciales. Pues Pedro, si me deja, voy a aprovechar que estaba ahí para saludarla. Olivia Duque, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Olivia, ¿a qué fuiste? Me está diciendo Pedro que fuiste a presentar una campaña de comercio en La Graciosa. No, a La Graciosa no. La presentó ayer en Teguise. En Teguise, y hoy la ha trasladado a La Graciosa. Sí, bueno, hoy lo que hemos hecho, que era lo que le explicaba a Pedro el otro día, hoy nos hemos trasladado a La Graciosa para seguir cogiendo imágenes, fotografías de la zona comercial de La Graciosa y de los comercios que actualmente están trabajando en La Graciosa, ¿no? De esas personas a las que estamos retratando para seguir armando ese proyecto que tenemos, esa campaña publicitaria que, como les explicaba el otro día, pues se alargará en el tiempo, durante muchos meses e incluso todo el año 2021, nuestra campaña va a ir enfocada a esas personas, a las personas que están defendiendo su comercio, están luchando para salir adelante, y en este caso pues el ayuntamiento ha decidido que esta campaña va a ser una campaña cercana, solidaria, diferente al resto y con unos modelos muy excepcionales y muy importantes que son nuestros comerciantes. Olivia, y en La Graciosa me imagino que como todo ha ocurrido en toda Lanzarote, en toda Canarias, en toda España, pero sobre todo aquellos que dependen directamente del turismo, me imagino que ha afectado mucho al comercio el tema de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, La Graciosa le ha afectado, pero es verdad que yo hablaba también el otro día que hay zonas del municipio en las que ha afectado muchísimo más, como puede ser Costa Teguise, ¿no? Las zonas como Caleta de Famara, La Graciosa, son zonas que siempre llaman mucho la atención de cara no solo al visitante o al turista, que es el que ha mermado un poco con la pandemia, sino también al residente de Lanzarote o al residente de Canarias, pues siempre llama mucho la atención lo que es la Graciosa o lo que es Caleta de Famara. Entonces esa zona, o lo que puede ser la villa también por lo que representa, ¿no? El conjunto histórico. Esas zonas quizás lo han notado, obviamente, pero la zona más afectada sin duda es la zona de Costa Teguise. Pues Olivia, te dejamos porque la comunicación vía Skype no es la mejor posible, y además creo que vas a estar por aquí la próxima semana y ya hablaremos de estas actuaciones que está realizando el Ayuntamiento de Teguise. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, verdaderamente lo de La Graciosa, a veces se habla mucho de octava isla, se proclama, todo el mundo se saca la foto, pero después a la hora de la verdad se nota que está separada de Lanzarote. No me dejaste preguntarle a Alicia si... es que se oía mal. Ya, pero entre la postura extrema, como diría precisamente el PSOE, entre Vox, que acabo otra vez de insistir hoy en que está proponiendo, aparece ahora en la portada digital de la provincia, el bloqueo naval de Canarias a través de la Armada, por supuesto, y la postura, digamos, la inacción política del Cabildo de Lanzarote, ella que está en medio, me refiero desde el punto de vista político en Coalición Canaria, les tendría que preguntar con cuál postura se queda. A lo mejor se queda con ninguna, porque a lo mejor las dos, me refiero tanto a la inacción local como a esta postura, esta propuesta de Vox, les parece o extremas o no asumibles por ningún lado. Bueno, ayer tuvimos aquí precisamente a Ariagona González. Oye, la mujer respondió
es diputada y respondió. Evidentemente no le va a dar la razón a Miguel Ángel Seguro que no. de León, ni mucho menos. Hoy hemos podido también sacarle unos cortes y se lo agradezco al senador que ha dicho, si iba hoy a Tenerife, tenía que ir, pero pasó por aquí, aunque sea unos minutos, y le pudimos sacar algunas declaraciones sobre lo ocurrido, lo que está ocurriendo con la crisis migratoria y también con lo ocurrido ayer en Órsola. El Gobierno central pacta con el PNV la cesión de un cuartel en Donosti a favor de la ciudad. Claro, yo tengo que saber cuál es la letra pequeña, qué es lo que hay detrás, si hay una contrapartida, si no hay contrapartida, si ese cuartel efectivamente estaba en desuso desde hace mucho tiempo, no, porque el problema es que no está en desuso, está en uso. Y en el nuestro nos han respondido que están a la espera de que nuestras instituciones locales le hagan alguna oferta, ¿no? Bueno, ese no era el corte que queríamos. Esto ocurre en todas las casas, incluso en las mejores casas y en esta más. De todas maneras, Jorge, déjame decir lo del cuartel, si se compara con el cuartel, es que el cuartel que se ha cedido, es verdad que en la negociación de los presupuestos en el País Vasco, pero no es cedido de forma gratuita, le van a poner un precio. Y el gobierno vasco va a pagar por ese cuartel, o el ayuntamiento de San Sebastián. Por eso el senador ha dicho que él tiene que leer la letra pequeña, porque él fue de los que se interesó en su día por a ver qué ocurría con el cuartel, si había alguna posibilidad de cedérselo, en este caso al Ayuntamiento de Arrecife, ¿no? O a la ciudadanía de Arrecife o de Lanzarote, y el gobierno central le han dicho que de momento eso no es posible, porque para hacerlo tendrían que construir en otra zona otro cuartel. Y en este caso, el del País Vasco, que creo que es el acuartelamiento en no sé qué, Sicilia, sí, en el País Vasco, en Donosti, es para tirarlo y hacer vivienda. Esto de Manuel Fajardo Paladea es nuevo. Yo no lo escuché, por ejemplo, cuando era senador, su antecesor y correligionario Marcos Hernández hizo como 200 notas de prensa diciendo más o menos lo mismo, que se había interesado. Estamos hablando de hace ya eso de la época del PSOE de Zapatero como mínimo, es decir, antes de Rajoy. La primera y ha llovido lo suyo y estamos en la misma. No, que lo he preguntado, muy bien, pero ¿y qué? ¿En qué hemos avanzado? Lo que está diciendo es que va a haber, y si lo escuchaste en la parte final, lo que dice es que va a haber si hay un trato discriminatorio a Canarias en el tema del cuartel, de la sesión. Lo que hay son 7 diputados por parte del PNV que van a aprobar los presupuestos. Bueno, eso es una de las cosas que va a haber. Eso es también así importante. Pero bueno, lo que nosotros queríamos hablar era la opinión, que es la pieza número 5 del informativo. Se lo estoy diciendo como clave porque no saben en la realización exactamente a qué me estoy refiriendo, donde tanto Manolo Fajardo como Ariagona González hablan precisamente del problema o de la crisis migratoria en Canarias. El senador por Lanzarote, el socialista Manuel Fajardo, tildó de muy triste lo ocurrido ayer noche en Órsola, con el fallecimiento de varios inmigrantes marroquíes al encallar la patera tras chocar con la escollera del muelle, y apeló para que el Estado y la Unión Europea se implicara más con la crisis migratoria de Canarias. Lo de ayer en Lanzarote es una tristeza inmensa, es otra de las muchas tragedias que han sucedido en el Atlántico. Algunas nos hemos enterado, otras no nos hemos enterado ni nos enteraremos nunca, pero eso no es óbice para que el Estado cumpla con su obligación. Y creo, sinceramente, que el Estado ha habido falta de coordinación y ha hecho que los canarios en este caso, en el caso concreto de Canarias, nos hayamos sentido solos. Fajardo aseguró que el CIBE funciona, aunque muchos lo duden por su escasa eficacia. Han sido detectadas por el CIBE, por eso hay muchas pateras que han sido traídas a tierra. Si no, hubieran llegado todas sin ser detectadas. Y después manejamos una serie de cifras que la maneja el Ministerio del Interior. Algunas se ha hecho público a través de algún medio de comunicación, que bueno, por cada patera que llega a Canarias a lo mejor hay 10 abortados, 10 intentos de salida de pateras de los lugares de origen. Manuel Fajardo indicó que la inmigración irregular es un asunto difícil de resolver y con muchas aristas, pero cree que el gobierno español debe propiciar la repatriación, pero también derivar a esas personas que han alcanzado Canarias al continente europeo. No le vale la excusa del efecto llamada expuesto por el gobierno de España. El efecto llamada jamás podría haber derivaciones y jamás sí habría repatriaciones, pero ¿qué pasa entonces con todas las personas que no podemos repatriar si tampoco la podemos derivar? Esa es la pregunta a la que tiene que darse contestación. Y yo creo que es sencilla, que es una mayor coordinación y una mayor implicación
por parte del Gobierno de España en este problema. Por su parte, la diputada socialista, la lanzaroteña Ariagona González, que pasó ayer por Café de Periodistas, antes de conocerse la tragedia de Órsola, señaló que el Gobierno central está tratando de resolver el problema en origen. En cuestión de inmigración, lo que hace el Gobierno central es trabajar, vamos a decir, en dos sentidos. Primero, en tener acuerdos con los países de los que salen esos inmigrantes para tener un control de las mafias que trafican con personas, para compartir información que posibilite la detención de que antes de que se produzca, digamos, ese traslado marítimo en pateras, pues parar la inmigración ahí. El ministro del Interior se ha reunido con su homólogo marroquí, a lo largo de este año también se ha reunido con Senegal, con Túnez, con Argelia, con el objetivo de trabajar en origen este problema, o sea, y que la inmigración que nos llegue sea migración legal. Cuestionada por los periodistas sobre la eficacia del gobierno de Sánchez a la hora de evitar que salgan las pateras y cayucos del continente africano hacia las islas, cree que gracias al gobierno español se ha conseguido que no vengan más pateras a Canarias. Que no haya que seguir trabajando en esa línea para que esa realidad no se produzca y que la inmigración que llegue sea legal, y entre otras cosas, porque muchas de esas personas se juegan la vida en el mar, muchas de ellas las pierden buscando un futuro mejor y muchas de ellas están a la merced de las mafias que trafican con personas a la hora de sacarles los pocos recursos económicos que tienen, prometiéndoles llegar a Canarias, llegar a Europa, donde van a encontrar un futuro muchísimo mejor, que en muchas ocasiones ni siquiera es cierto, porque esas personas luego no consiguen un trabajo, no consiguen los papeles, el problema, el drama de la inmigración es muy duro. Lo cierto es que a Canarias ya han llegado casi 20.000 personas de manera irregular a través de pateras en lo que llevamos de año, creando una de las crisis migratorias más grandes de las islas. Bueno, pues esa es la realidad, es muy complejo. Ahora el PSOE gobierna, no lo tiene nada fácil. Ellos fueron muy críticos con el tema de la inmigración cuando estaba el Partido Popular, siempre ocurre este tipo de cosas, pero lo cierto es que se le está complicando al Partido Socialista y a Podemos, que son dos partidos de izquierda, la situación, porque se está viendo por parte de la ciudadanía canaria que se ha actuado tarde y mal, y de momento seguimos sin resolver el problema. Y cuando se habla, y ahí sí me gustó lo que insinuó el senador Manuel Fajardo, que el señor Ábalos y otros miembros del gobierno dicen que no se puede derivar a los inmigrantes hacia otras zonas del Estado español, a otras comunidades, pues viene a decir que, oiga, entonces que si vienen 200.000, pues vamos a tener que Canarias tener... Es un tema de espacio. A ver, el primero que ha rectificado al ministro, creo que fue Marlaska, el primero que dijo ese disparate, hubo después el ministro Escrivá, fue precisamente... No, Escrivá no lo ha dicho, el que lo ha dicho es Ábalos. El que no se podía desviar, el primero que dijo que era un disparate, y no es santo y mi devoción, pero ahí por lo menos que apoyan las declaraciones, pues Juan Fernando López Aguilar, que dijo que no dijeran incluso falacias, hablando de que habían directrices o que se insinuaba que eran directrices por parte de la Unión Europea. Eso no es cierto. Apoyan totalmente una política solidaria con respecto a esta crisis migratoria. ¿Qué disparate están diciendo estos señores? A ver, bueno, y lo que dijo Ariagona, perdona Jorge, lo que no van a venir más pateras porque se ha trabajado con Senegal y con no sé quién, y todos los que vinieron ayer y antes de ayer. No dijo que no iba a venir más pateras. Dijo que iban a venir menos. Dijo que hay que trabajar el asunto en origen para evitar que vengan y salgan. Pero eso es una obviedad. Eso es una obviedad. El problema está en los que saben de esto, de los expertos, porque la verdad es que las rutas han cambiado. La ruta ha cambiado. Y ahora donde están saliendo las pateras, estas salen de Marruecos. Y evidentemente ya vemos por qué salen con esa facilidad. Allí Marruecos, el gobierno marroquí, pues la verdad es que hace muy poco yo para traslado evitarlo. a la audiencia solamente una posibilidad. Vamos a invertir la situación e imaginemos que son españoles los que están yendo de esta manera, llegando todos los días a Marruecos. ¿Qué se diría del gobierno español? Digo, porque todavía hay gente que defiende el régimen marroquí, que les importa lo que les importa, lo que está pasando. Digo, pues si les importara, tomarían alguna... Pero Marruecos ahora está atravesando una situación social muy problemática, porque Marruecos cada vez vive más del turismo. Pues la que estamos pasando nosotros es estamos en la gloria. Que quiero decir que los que saben estoy hablando de los expertos, los ONG que trabajan ¿Pero qué situación estamos viviendo nosotros? No, lo que estoy diciendo que por eso están viniendo ahora más gente. La explicación que ellos dan de por qué hay mayor presión migratoria de Marruecos hacia Canarias y hacia Europa en general, se debe a que la situación en Marruecos está como en otros sitios. Pero hay que evitarla. Fatal. Y entonces están dejando salir, porque esto es como una olla a presión,
que el gobierno marroquí le interesa que salga la gente. O sea, que el pitorro son pero de hay Canarias. que evitar las frases hechas, el discurso ya rayado. Parece mentira con un hombre de la experiencia de Jorge Cor en la prensa no haya escuchado estas frases que ha dicho Ariagona, que son del catecismo socialista, pero del catecismo socialista de hace 8 años. Es decir, esto de que hay que arreglar el asunto en origen, ya no lo sabemos de memoria. Hay que evitar, sobre todo para evitar, y lo digo por tu audiencia, para que la audiencia televisiva en este caso no se espante, repetir frases hechas, sobadas y gastadas. Esto ya lo sabemos, es catecismo clásico del PSOE. Pero además de decirlo desde hace 10 años, además habrá que hacer algo, sobre todo cuando estás en el gobierno, cuando tienes responsabilidades. Todavía el presidente del gobierno no se ha reunido con nadie, el presidente, aparte de que le mande por allí al cónsul y a no sé quién más, o se reúnan aquí con el cónsul, como hizo Ángel Víctor Torres hace poco tiempo con el cónsul de Marruecos. Habrá que hacer algo, habrá que tomar medidas. Quiero decir, que además de que tengas a tus correligionarios repitiendo, insisto, este catecismo gastadísimo, habrá que... Yo supongo que estas declaraciones, no lo sé, las hizo antes de la llegada de... No, esto lo hizo antes de la llegada, por eso bien. quería Porque aclarar. supongo que ya hoy no diría lo mismo, claro. Ella lo hizo y en la información se recoge que se hizo antes de conocerse la tragedia de Órsola. Claro. Lo hizo, sí es verdad, justo cuando nos enterábamos y anunciábamos que había llegado una patera a la Graciosa. Bueno, en cualquier caso, en fin, que den la cara también es importante. Lo que digan, cada uno después lo puede valorar mejor o peor. Pero yo creo que es importante que den la cara, porque cuando se le critica que no dan la cara, pues la han dado. Y en este caso no son buenos tragos los que se van a tener que beber en estos días, precisamente. Pero para eso está, como digo yo, en el sueldo. Y sobre todo en el cargo. El sueldo puede ser mayor o menor, pero el cargo es la responsabilidad que tienen representándonos. Y muchas veces deberían reflexionar lo de ser un poquito menos fieles al interés del partido y más fieles a quien representa. Pero bueno, eso es algo que pasa, que le pasa desgraciadamente a todos los integrantes de todos los partidos, que por lo menos muchas veces se olvidan de a quien representan y son más fieles a quien tiene en su mano el volverlos a poner en el mismo sitio. Bueno, y ahí ya para cambiar radicalmente de sitio, no sé si de asunto, no sé si ya está nuestro invitado final. Bueno, estamos esperando porque puede haber problemas porque nuestro invitado hace muchos años que no viene a Recife y a lo mejor no sabe por dónde se entra. Y vamos a lo mejor tener que ir a publicidad para ver, porque seguramente habrá que llamarlo y decirle por dónde se entra, porque nuestro invitado de hoy, que es Juan Santana, pues vamos a ir a publicidad a ver si lo podemos localizar. Bueno, pues hacía tiempo que queríamos hablar precisamente con don Juan Santana. Juan Santana es un hombre ya jubilado, estuvo muchos años en la política, de hecho fue alcalde de Aría durante varios años y también muchos años consejero del Cabildo de Lanzarote, pero siempre un hombre muy preocupado sobre todo por los asuntos del campo. Don Juan, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Me alegro verlo también, don Juan. En este sentido, don Juan, le quería preguntar, usted acaba de presentar un libro que, si no me equivoco bien, se llama Viñas, Vino y el Labrador, ¿es así? Sí. ¿Y de qué va este libro, aparte de vino, de viña y del labrador? Bueno, el libro es la segunda edición y cuando en un momento determinado, pues una serie de personas desearon tener acceso otra vez a un libro y ese ya estaba agotado, y entonces me pidieron que actualizara la publicación y lo adaptarse a los momentos, es decir, lo que yo he aprendido, lo que ha evolucionado las cosas, y lo volviese otra vez a editar, porque es un compendio de cómo se tiene que trabajar una viña, cómo se tiene que hacer las labores de la viña, cómo se tiene que elaborar el vino. Es decir, es un libro más bien técnico, don Juan. No, técnico no, porque yo no soy técnico en agricultura, yo soy un viejo con muchos años de experiencia en la agricultura y he aprendido mucho porque participo en muchísimas actividades relacionadas con la agricultura y quiera uno o no, y además la practico, no son de las que asisten a las reuniones, sino que además la practico. ¿Y usted diría que el vino, porque usted también preside la Asociación del Vino y del Queso de Lanzarote, ¿usted diría que el vino y el queso ahora es mucho mejor que el de hace 30 años, don Juan? Vamos a ver, cada momento de la vida y los vinos, yo por ejemplo añoro el vino de antes y el queso de antes. De hecho, estoy intentando volver en un momento a esas situaciones
porque cada isla y cada tiempo se identifica con sus vinos, con sus varietales y con las formas de elaborar. Lo que tiene que ser es un vino con identidad propia de la isla, pero eso sí, adaptado en el sistema de elaboración a los tiempos que estamos. Lo que no puede ser es un vino genérico, un vino sin personalidad, un vino que no refleje la variedad ni el territorio, ni el suelo donde pero, está. Juan, pero el vino que usted está acostumbrado antes, ese vino se bebía uno o dos vasos y ya quedaba borracho. No, porque estoy hablando el vino mezclado, ese que hablaban, el que mezclaban la uva negra con la uva blanca. Sí, pero el vino en el fondo estaba con 13 grados, 14 grados. Hoy la diferencia de un vino de antes al de ahora no hay nada más que diferencia de 1 grado. Estamos hablando de que antes los vinos se procuraban, tenían 14 grados porque había que protegerlos. Pero pero vamos a ver, la calidad de los vinos de antes y la de ahora, don Juan, yo creo que más allá que a usted le pueda gustar más el de antes, pero es verdad que ahora hay una variedad de vinos increíble en Lanzarote. Pero no, es la misma variedad de uva. Si vamos a mirar, la uva sigue siendo la Malvasía, la uva de referencia de Lanzarote sigue siendo la Listán, sigue siendo la Diego y sigue siendo la Moscatel. Entonces, el Diego, por mucha vuelta que le demos, sigue siendo el vino más importante. Cuando uno quiere presumir un vino de boca, y no de aroma, sino de boca, de cuerpo y de untuosidad, tenemos que acudir al Diego, no a la Malvasía. La Malvasía es muy aromática, pero la identidad, pero ¿en qué consiste la elaboración? Hombre, la metodología, el frío, los componentes que te permiten hoy, que están al alcance para corregir defectos. Eso contribuye a ser mejor un vino, pero más presentable cara al mercado. Pero también se puede hacer el vino de antes con las características de antes, es decir, con el valor que tenía antes, vendiéndolo. Lo único es que... ¿Usted cree que se puede hacer el vino de antes pero mejorado? Exactamente, mejor presentación. Porque claro, ¿quién nos dice que podemos tener un vino blanco añejo? Y el vino de antes era añejo. ¿Quién no podemos decir los vinos rosados, los vinos tintos? Hasta hace 5 o 6 años se decía que los vinos tintos de Lanzarote no servían, que tenían problemas, que tenían no sé qué. Mira, el ceniza de Timanfaya marcó una pauta, después del ceniza de Timanfaya ha venido, y yo te puedo decir hoy que los vinos artesanales y de algunas bodegas que hay tintos no tienen por qué envidiar, y son solo con uva Listán. ¿Qué queremos? ¿Mejorarlo? Pues le incorporamos, si tú quieres, una tintilla, le incorporamos una Syrah, le incorporamos un Cabernet, pero en el fondo no son variedades nuestras, pero también podemos vender identidad y podemos vender también las dos clases de vino. Pedro Martín quería hacerle una interesante pregunta. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Me alegro mucho de verte después de tanto tiempo. Gracias. Me gustaría preguntarte, evidentemente el queso y el vino son productos del sector primario, y visto la época que estamos viviendo, yo no voy a hablar del pasado, yo voy a hablar del presente, ¿cómo has visto el nuevo descubrimiento de muchos ideólogos que decían que, bueno, se arrepentían de no haber tenido en cuenta el sector primario y que ahora apostamos por el sector primario debido a la pandemia, ¿no? Como que el sector primario no iba a sacar de esta crisis. Mira, el sector primario en estos momentos no sale de la crisis, ni la propia del sector, ni sale a nada. Si no tenemos agua, que es el gran problema de la isla, cuando estamos hablando del sector primario hay que saltarlo, hay que intentar resolverlo. Yo pregunto, ¿cuántas iniciativas hay en estos momentos por tener agua agrícola que no dañe el suelo, que el suelo se mantenga, que el producto sea de primera calidad? Y eso no se hace, no hay iniciativas para tener agua agrícola, planta propia, que el suelo, que dé al suelo una estabilidad y una seguridad de que vamos a tener suelo para un montón de años, porque con el agua esta no la tenemos. Entonces es muy fácil decir, el sector primario hay que dar la solución. Claro que es la que da la solución, que es una alternativa, también es verdad. Que en Lanzarote el sector primario necesita hacer un impulso a fin de que se incorpore el lobby. Todo es verdad, pero todo lo que se diga y luego no se adopta iniciativa con relación al agua, estamos hablando de otra cosa. O no conocen el sector o nos están engañando. Pero al que vivimos en la agricultura no lo vivimos, al que estamos trabajando en la agricultura, aunque uno no vive de ella, como en mi caso, si no se adoptan medidas para resolver el tema del agua, yo te puedo decir que yo planté 1000 fresas en este mes de noviembre y solo la he podido regar 2 veces. Claro, así las fresas no crecen. No, se me seca, claro, que es lo peor.
Don Juan, voy a dar a Miguel Ángel, pero antes de que le haga una pregunta desconcertante, le voy a preguntar yo, porque yo más o menos soy un poco más joven que usted, pero yo recuerdo cuando niño, es decir, yo iba con mi padre, recorríamos todo el fin de semana, era una afición de recorrer toda Lanzarote, y una de las cosas era ver cómo estaba, estoy hablando de los años 60, principios de los 70, plantado pues prácticamente toda la isla, ¿no? Toda, el 100%. Casi el 100%, estoy y hablando de los un años huequito, 70, ¿eh? Y donde había un huequito se adaptaba para trabajarlo y cultivarlo. Ahora es todo lo contrario, ahora lo único que se está rescatando un poco es la vid. Y de resto no hay el 5% del cultivo de antes. No hay. El suelo cultivado de antes, trasladado ahora, no, de lo que era antes agricultura, ahora no se cultiva un 5 ni un 10%. Y es verdad, porque usted lo sabe, usted vivió y fue político y fue consejero de Agricultura, que había una transformación social de la sociedad, que se pasó del turismo, del sector agrícola y pesquero, pues poco a poco, y sobre todo el agrícola fue muriendo mucho antes incluso, se pasó al sector servicio, que ha venido muy bien, pero lo cierto es que nunca se debió de abandonar el campo de la manera que se hizo. El campo se abandona y se volverá otra vez a abandonar y desaparece si no se adoptan medidas para lo que está. Por ejemplo, la jeria. La jeria no puede estar así como está. La jeria no puede tú cargar una caja de medio kilómetro sin agua. Las viñas en Malpaís, las viñas en el otro lado, las papas, las cebollas. ¿Cómo? Si no hay agua, ¿qué cultivos vas a tener? ¿Qué vas a incentivar? Aunque tú digas, voy a pagarlo a precio de oro. ¿Y qué hago? ¿La riego con Cuba? Eso no es una solución. La solución es agua. La red de agua a disposición del sector, buenos precios para que puedan competir y con estímulos de nada más. No necesita, deme usted subvención ni no me dé nada. Deme usted el agua y el resto lo resuelve el agricultor. Si deme agua barata, que es lo que pide. Sí, agua, claro. Hombre, barata, porque si la pone como... A 2,69 no. Claro. Creo que Miguel Ángel quería hacer una pregunta. Sí, agua asequible. Bueno, voy a intentar primero resolver el dilema que planteaba al principio Jorge con respecto a si el vino de antes era mejor o peor. Yo comparto más la opinión de don Juan. Buenas tardes, por cierto. ¿Usted le gusta más el vino? No, pero sí le voy a decir, yo creo que él va a estar de acuerdo seguramente, que es que el vino siempre a los 20 años sabe mejor que a los 60, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando lo bebías a los 20 años, aunque no tuviera la presentación que decía don Juan antes que hay ahora, pues a lo mejor te sabía mejor porque tenía 20 años. Pero yo quería decir, yo no sé si sigue teniendo militancia política, pero quería preguntarle, por ejemplo, por la labor, 3 preguntas en una, por la labor que está haciendo su predecesor en el cargo, el actual consejero de Agricultura del Cabildo, el señor Ángel Vázquez, me parece que se llama. Lo que está pasando, efectivamente, usted lo dejó caer antes así de pasada, con el agua para los agricultores por parte, en este caso, de INALSA, que las quejas están creciendo a diario. Canal Gestión, por parte de todos de prácticamente media isla. Y finalmente lo que ha pasado en las últimas fechas, esta misma semana, el lunes, con este nuevo movimiento político en su municipio, en Aría. Bueno, empieza por Aría, don Bueno, Juan. pues no, es normal cuando un grupo de gobierno no coincide y se adoptan, pues uno va por un lado y el otro va por el otro, lo que sería ridículo mantener esa reunión. Si encima se hacen manifestaciones públicas, peor todavía me lo pone. Es decir, que se equivocó para usted el alcalde anterior. Yo creo que ahí no se pensaron bien, la falta de experiencia falló ahí, porque de haber sido gente con experiencia no se hubiera producido ruptura. A usted, don Juan, no le hubiera pasado eso, ni mucho menos. Don Juan, la otra pregunta, la del consejero, la labor que está haciendo el actual consejero de Agricultura. Yo para saber lo que es la agricultura es que le pregunten al sector. No hay nadie en estos momentos del sector primario que esté contento. Segundo, nunca hemos visto una desolación tan grande en la granja del Cabildo. Aquello es un abandono absoluto, que parece que lo quieren que desaparezca. Y si alguien luego, iniciativas que puedan ser interesantes, que yo sepa, llevamos años sin que se adopte. Y eso, si tú no tienes el impulso de la institución, como el caso de Fuerteventura en estos momentos, que está dando un impulso al sector, y se nota, aunque sea poco, pero se nota. En Lanzarote no hay iniciativa ninguna para el sector primario, ni una. ¿Y la tercera pregunta? No, la segunda era simplemente lo que está pasando efectivamente con la queja de muchos agricultores con respecto al suministro de agua. El agua, bueno, es que el agua es básico. Mira, cualquier cosa que tenga, el que tenga papas plantadas ahora en estos momentos, ¿qué hace? ¿La deja secar? No, a cargar agua. Una cuba de agua, si no tiene. Segundo, aunque tengas agua,
muchas veces el agua, no, incluso la red que pasa yo, por ejemplo, en mi caso que yo tengo agua, en alguna finca yo he dejado de regar porque no hay agua, pero porque no hay agua en la red. Sí, sí. Y imagínense, si yo tengo ese problema que teniendo agua en la red, no planto ante la inseguridad, el que no tiene redes, también llevamos 10 años para saber si ha habido una acción interesante para la agricultura, que llevamos más de 10 años sin una conexión nueva a la red. Es decir, ¿qué agricultor va a tener si luego no hay una iniciativa? Vamos a conectar, aunque sea a esos agricultores que la piden de fin de semana, a los jóvenes que lo piden, que quieren meterse en ese mundo. Si no hay agua, no hay agricultura. Pero precisamente, don Juan, es contradictorio porque yo creo que ahora hay como una, vamos a llamar segunda o tercera generación de gente que se había olvidado Lanzarote del campo, los hijos de los agricultores, evidentemente, porque era un trabajo muy duro, y usted sabe que es un trabajo muy duro el tema de la agricultura. Sí. Pero lo cierto es que hay una generación de gente que quieren regresar al campo. Es verdad que no estamos hablando de porcentajes pequeños, pero hay. No son tan pequeños. Yo te puedo decir que en áreas jóvenes, en estos momentos hay unas 60 personas jóvenes que de alguna manera, de una forma o de otra, cultivan el campo. Si en área hay 60, te garantizo que en Lanzarote hay 500. Por eso, y 500 jóvenes trabajando el campo se nota, ¿eh? Por eso digo que hay como un intento de regreso al campo, pero que no se facilita ni con las normativas existentes. No, las normativas es peor. Usted si quiere hacer un zoco, tiene que poner un zoco de 1,10 m. Usted imagínese que un árbol, si usted quiere hacer un aljibe, es una agonía. Si usted quiere hacer una era, usted imagínese que usted puede hacer un aljibe y encima una era, todos estos materiales, piedra, no hay arena. Y el que dice que hay piedra y arena, mentira, no es verdad. No hay en un sitio donde se pueda extraer piedra para que no produzca impacto negativo, ni arena para resolver un problema de la agricultura. Eso no existe. Entonces, una finca, que yo hago una finca nueva, que la quiero renovar o quiero ponerla en cultivo, yo necesito arena nueva y no la consigo tan así. Hombre, la consigo, mira, si salgo de noche, la busco, hago no sé qué y hago la trampilla adecuada, puede, pero decir abiertamente, con licencia, eso no te la dan. Es más, un joven que quiera acogerse a una subvención para llevar a cabo una actividad agrícola de dotación, ¿cuándo le dan esa licencia? Si no, que yo sepa, se tardan años y las subvenciones son anuales. Y yo sin licencia no me dan a mí ninguna subvención, digo yo a mí, siendo joven. Yo, por ejemplo, que vivo por la zona de Taiche, en la zona que va de Taiche a Sonsama, no sé si usted conoce el camino viejo que va a Sonsama, bueno, por ahí se han hecho algunas fincas y están denunciadas estas personas, que yo digo, aquello es un erial completo, los que lo conocen, claro. Pues es un erial, y encima le dicen que por ahí pasa cable. Claro, entonces ya pequeños agricultores, o en este caso que tienen unos terrenos, tienen 5.000, 8.000 metros, y quieren plantar 4 piñas, piñas también tropicales. Y también tienen sus ovejitas, en fin, y lo han denunciado. Hay gente, me estarán escuchando porque nos suele ver mucho, que siempre me lo dice, recuérdalo, Jorge, es que nos han denunciado como si fuéramos delincuentes. La zona del monte se llama eso, por eso que los caminos del monte. En todo el campo vamos a ver, ¿por qué antes se tenía el agricultor donde sacaba el material? De la propia finca. Si yo tengo piedra, yo voy a trabajar en una finca, tengo piedra en mi finca y la quiero trabajar, quiero sacar arena en mi finca, la quiero trabajar y además me quiero acoger para hacer un aljibe con subvención, no me dan licencia. No me dan licencia. Entonces un joven le dices tú, vamos a ver, empiezan los papeles, se le demora, venga usted, no venga, y al final, si tiene perras, el padre o la familia le puede animar, pero si no dice, pero yo esto me voy a meter en este fregado para encima, y encima no tengo agua. Y no se sienten queridos, que es lo que yo he dicho, no se sienten arropados, no se siente que hay una actitud activa por parte de los organismos para facilitar las cosas y no para complicarlo. Porque, oiga, no hay nada, y usted ha estado en una administración, para complicar algo que una administración, para complicar un problema que ya puede ser difícil, para complicárselo más, ahí está la administración. Y después, Jorge, hay un detalle, que siempre se dice, se saben los problemas, pero que yo sepa, no hay una corporación insular, ni una corporación insular, tanto ayuntamiento como cabildo, que haya adoptado iniciativas para aquellos problemas que verdaderamente existen, que se plantean de manera constante, que se vienen planteando hace 15 o 20 años. Vamos a tomar una iniciativa en pro del sector, que no quieren hacerlo evitando camas turísticos, mire, que haga lo que sea, que es patrimonio, haga también usted todo lo que quiera, pero mire, facilite
al que quiera resolver y el tema agrícola, al que quiera participar y desarrollar un proyecto agrícola, aplique usted, resuelva esa normativa donde, por ejemplo, te estoy diciendo algo tan ridículo, no puedo hacer un zoco para un árbol de más de 1 metro, 1,20. ¿Y ustedes han visto un árbol de 1,20? Bueno, y después están lo que usted antes, lo que se exige para hacer, por ejemplo, un cuarto de apero o un aljibe, se le exige en suelos rústicos la calificación territorial, ¿no? Sí, no, y lo más grave, si yo quiero una de las normativas que le exigen, una de las obligaciones que se le exigen cuando te dan a ti el carnet de fitosanitario para poder manejar los productos fitosanitarios, te dice que tienes que tener un sitio donde tú puedas cambiar la ropa y ducharte. Vamos a tener que llevar el balde y la garrafa de agua y echársela uno por arriba en el campo. En fin, la verdad es que hay unas contradicciones que al final... Es inconcebible, se escribe una historia de contradicciones. Pero porque también quienes están ahí están en otras cosas, no hay expertos realmente que quieran sacar adelante, y lo que tenemos son, y lo digo así de claro, gente que cuanto menos problemas le genera la agricultura, mejor para ellos. ¿Tú querías hacer una última pregunta? Yo que sobre estos asuntos me fío más de la gente del campo que de los meteorólogos oficiales o del hombre del tiempo en la tele o la chica del tiempo. Don Juan, ¿usted cree que va a llover al final? Mira, yo ya he perdido la fe. ¿Cuándo va a llover? Hoy. Yo ya he perdido la fe, Pero usted habrá visto los celajes los últimos no, días. En Aria no he visto celajes todavía. ¿No? Viene de Aria directamente, no he visto celajes. Dice que va a llover, dice que van a llover, pero cuando más tranquilo está, dice, se nos fue el tiempo. Y como nosotros ya estamos escaldados, lo que decimos, mira, hasta que no la vea y me moje. Lo único que he dicho yo es, sí tengo preparado una cena, porque con 4 o 5 personas digo, el día que llueva fuerte, pago yo esa cena. Vaya acelerando porque paga esa cena, pero mírala, esa fue el año pasado. La cena fue en el 2019. La cena fue en noviembre del 2019 y todavía no la he podido celebrar. Bueno, lo cierto es que yo creo que usted sabe de esto. ¿Es cíclico la sequía o realmente estamos ahora peor que nunca? Mira, yo creo que ahora está peor que nunca. Y lo digo por experiencia. Antes se plantaba en septiembre la papa, ¿no? Y un terreno que estaba cuidado se cogía algo. Se dice que en el año 57 fue el año más duro para la agricultura. El año pasado en Aria, y yo digo, estoy hablando de la zona cerca a la Corona, que es donde más llueve, agua útil 28 litros. Este año no ha caído sino 4 litros. Y estamos hablando el año pasado, en noviembre del año pasado. Sí, pero que el anterior tampoco llovió mucho. No, el anterior, el 2018, se mantuvo varias lluvias y llegó a 160 litros. Pero 2 años seguidos, y para saber lo que está aunque hablemos de la viña y la viña hay que recorrer la viña, y yo te aconsejo que hagas un reportaje curioso en cualquier sitio donde tú te metas de la viña, que no te rega, e incluso las regadas, y verás que no hay vara donde podar, Por lo tanto, la próxima cosecha de uva, aunque se quiera tener cosecha de uva, y si no llueve, muchas se nos secan, muchas viñas se secan. Explique eso de vara, porque el otro día también lo dijo el presidente del Consejo Regulador del Vino. ¿Qué significa exactamente que no hay vara? Tú ten en cuenta, para que ponemos es decir, la vara es lo que produce, donde corta uno para que salga el racimo. Sí. Y como mínimo tiene que tener un grosor de un bolígrafo. Sí. De un bolígrafo de esos que están por ahí, normal. Sí, y encontrar una vara del grosor de un bolígrafo, en donde antes habían a lo mejor 15, ahora si acaso encuentras 3. Y el problema es que tú no puedes tener la parra con esa dimensión, tienes que volver otra vez a recoger, tienes que intentar hacer viña nueva y llenarte de paciencia a ver si en el año 2022, si supongamos que llueva entre estas y estas, y vuelvas otra vez a recuperar la viña. Pero en esto, ¿cómo está? La vara no se hace si no se hace en el año pasado. Quiere decir que se hizo durante el proceso. ¿Y usted no es partidario que se pueda regar artificialmente? Y aunque esté ahí, pero la vara ya está. Si tú riegas ahora, lo único que puedes conseguir es que la parra no se te seque. Pero si tú no tienes vara, no hay racimo de uva. No hay racimo. Porque ¿dónde vas a cortar? Es decir, que el próximo año se presenta el próximo año hay menos uva que este año.
Y ya hubo poco, ¿eh? Ya hubo poco este año. Sí. Bueno, Juan, nos tenemos que ir. La verdad que ha estado muy interesante. Pues muy Hemos bien. cambiado radicalmente de tema, pero a veces es bueno hablar de... Pero sí les invito a ustedes que busquen por ahí a algún agricultor de esos que estén agachados con un vino viejo que tiene, con alguna telaraña, y pongan un vino nuevo y un vino al otro. Verán ustedes, dice, esto es lo que me pide el cuerpo ahora porque estoy tan cansado, que todos son malvasías. En Lanzarote todos son malvasías. ¿Y es verdad que es malvasía? No es verdad que es malvasía. Bueno, hay algunos que sí, ¿eh? Bueno, Hay pero algunos que todos los vinos son malvasías. Y lo más triste que hay es que yo me siente en una mesa y venga malvasía. Y vuelvo otra vez, venga malvasía. Y yo tengo ganas también de probar un tiego, un moscatel, una uva, pues cualquier, incluso la que tenemos nosotros allá arriba, que estamos haciendo experiencias con ella, que es la Lagiare, la uvita rosada, que lleva 150 años ahí en Aría y se dejó abandonar porque las bodegas decían que era rosado y el vino no podía producir un vino de distinto color. Todas esas cosas son novedades Bueno, y yo creo patrimonio de la que isla. todo lo que sea investigar, don Juan, está bien, y volver atrás, si es para mejorar, sí, pero yo creo que hemos dado un paso, y esa es mi opinión personal, ¿no? Un paso de gigante. En calidad. En calidad. Pero en sacarle, yo creo que el máximo esplendor a nuestra... es como un buen cocinero, el pescado sigue siendo el mismo, el quiesne sigue siendo el mismo y el sancocho sigue siendo el mismo. Hoy lo preparamos de otra manera para engañar al turista. Pues don Juan, muchas gracias. Muy bien. Y continúe usted con ese ánimo. A ver si a todos ustedes y a la audiencia. Venga, a ver si salvamos, aunque sea algo del campo. Hoy hay 2 casos de COVID, 5 altas epidemiológicas, estamos en 54 y sí, déjame recordar, la cosa va bien, que hoy es el Día Internacional contra la Violencia Machista, género, sí. Contra la violencia machista, sobre todo solidarizarnos con las mujeres que están pasando este trance y decirles si hay algún abusador de eso, que eres lo más detestable que puede haber, así que evítalo. Bueno, pues sí, esto es hoy es el día, creo que se están celebrando algunos Sí, lo que pasa actos es que está el tema del COVID, lo más que se ha hecho es, caceroladas en las ventanas y algún acto en las instituciones. Y mañana creo que en los Cameos del Agua se va a presentar el producto Premium, de Lanzarote Premium, que es una marca que se va a intentar vender de cara al exterior para definir una serie de productos de alta gama, de alta calidad, no solo en la oferta gastronómica, sino en todas las actividades, en este caso turística y no turística de la isla Lanzarote. Nosotros nos vamos, don Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hasta la próxima. También don Hasta Pedro, mañana. hasta mañana y regresamos a la misma hora. Buenas tardes.